amigos, aquí sigo en la tarde hoy con un amigo, un intelectual de primera línea, como es el doctor Rafael Díaz, profesor universitario, abogado, catedrático, ha ocupado cargos importantes en la vida pública, le tocó nada menos y nada más en la Venezuela, que le dio la mano a tantos países centroamericanos en la construcción democrática. Este joven abogado, politólogo y especializado en estos temas, pues tuvo esa experiencia. Yo creo que de ahí, Rafi, te queda la visión clara de lo que empieza a suceder en el país con una contundencia. Tú eres a veces tan duro, yo a veces me asustaba con las cosas que tú me decías, no, es así. Y tenías la experiencia de lo que había vivido pues en la Nicaragua sandinista, en estas actividades que te tocó en un momento determinado desarrollar ya por mandato, digamos, de tu propio cargo público. Cuéntanos un poco, porque además el reto lo que veía frente a una dirigencia acoquinada frente al avance de un proyecto que todo lo compraba, pues, ¿no? Mira, primero, déjame aclararte, una vez más, no sé si para bien o para mal, pero yo no he ocupado altos cargos públicos. Eso es muy bueno decirlo. Ciertamente estuve en Nicaragua en la época del ascenso del sandinismo, estuve 3 años acompañando a Guillermo Yepes Boscán, y era finales de la Guerra Fría, y era muy interesante. Yo tenía 27 años y es vamos a decir, una tercera experiencia frente a lo que significa el marxismo, ese socialismo autoritario que se va tramutando. La primera experiencia fue en la Universidad del Zulia. Ahí me toca ser dirigente estudiantil en la época de la pacificación. No es una época brillante, si se quiere, del liderazgo estudiantil, pero sí es unos tiempos donde nuestros adversarios, como siempre en la línea en que he actuado, eran marxistas, eran guerrilleros que ahora se incorporaban a la lucha política en la universidad. Y mira, combatir políticamente a gente que tenía esa experiencia cuando se tienen 18, 20 años es interesante. Es interesante, es correcto. Luego, en Nicaragua, cuando estudio ciencias políticas en Italia, me toca vivir muchos acontecimientos. Algunos lo marcaron más, otros menos. Uno de los que me marcó fue el asesinato de Aldo Moro. Es la época de la guerrilla urbana. Tú estabas ahí cuando matan a Aldo Moro, bueno, claro. Estaba en Roma. Estaba en Roma, pero quiero decir, viviste históricamente claro, el momento. Y era un personaje que además era profesor en la escuela donde yo estudiaba. Donde tú estudiabas, ¿no? Correcto. Y por cierto, un estilo de político muy lejano de la política espectáculo a la que estamos acostumbrados. Un señor que tú podías saludar en los pasillos de la universidad. Pues bien, esa época de la guerrilla urbana, de las brigadas rojas en Italia, del asesinato de Moro, me toca vivir. Y después la experiencia de Nicaragua. Entonces, la experiencia de Nicaragua, que son 3 años, la política del gobierno de Venezuela era institucionalizar la libertad en Centroamérica. Hoy es un hecho. ¿Por qué nos habrán abandonado tanto? Rafi, perdóname este inciso, porque uno que sabe lo que Calvani, lo que gente como Yepes, gente valiosísima, de una intelectualidad, además porque fue todo un proyecto de Venezuela para Centroamérica, para Latinoamérica, ayudar a la democratización de esos pueblos. ¿Por qué nos habrán dejado tan solos? Mira, es un poco el predominio del señor Billete. Eso que tú dices es cierto, en alguna vida uno se ha sentido abandonado. A mí me dolió muchísimo cuando le negaron el asilo a los policías. Ay, sí. Y fue el gobierno de El Salvador. Imagínate tú. Además, o sea, quizás el país donde Venezuela más contribuyó a su democratización. Pero no solamente eso, sino que quien gobernaba no era el FML. Quien gobernaba era el partido Arena. Claro. Solo que el que estaba por dejar de ser presidente aspiraba a ser secretario de la OEA y para ello era importante el apoyo de Venezuela, claro. Entonces, esa degradación de la política nos ha hecho mucho daño. Esto nos permite recordar que el sistema interamericano fue creado, tomado en la mano de los venezolanos. Y a mí me gusta recordarlo porque se ha dejado tan lejos, claro, son 17 años metidos en este proceso, de la altura intelectual y de la capacidad tan constante y perseverante de esos intelectos de entender que los derechos humanos en Latinoamérica tenían que tener su propia voz y su propio estilo, por decirlo de una forma, ¿no? Ver a Venezuela sumergida ante todos estos hechos, la Venezuela con este conflicto en Colombia, ¿cómo viste esa realidad tú, Rafi? Bueno, como
como te venía diciendo, entonces en Nicaragua si se quiere, el posgrado de una preocupación, ¿no? Aprendimos a lo que era el socialismo real, y también aprendimos a ver cómo se combatía, cómo se luchaba frente a proyectos totalitarios, que el sandinista, aunque ahora ha moldeado un poco el asunto, era ese proyecto. Acuérdate que estamos a finales de la Guerra Fría, es parte de la intervención cubana en Centroamérica, es parte pues de todo un proyecto global. Bueno, llega el año 99 en Venezuela y empiezan a suceder cosas, o empezamos a ver cosas a través de la lectura sí, la antipolítica, el tema sí, de la partidos pero políticos. Me recordaba todos esos tiempos, empezando por el lenguaje. En las propias consignas no hay creatividad, es decir, es el mismo discurso que escuchaba en la universidad y que había escuchado en alguna medida en Italia y que había escuchado en Nicaragua, que me lo repetía en el año 99. Pero, por supuesto, en el año 99 ya había terminado la Guerra Fría, había caído el muro de Berlín, el problema no era el comunismo, claro. Y entonces, además el socialismo autoritario, siempre le pongo ese calificativo, para distinguirlo del socialismo, de la socialdemocracia, tenía una nueva mutación. Y entonces, dentro de un ambiente de posmodernidad, donde lo que nos interesaba era el aquí y el ahora, no pensamos en el futuro, en la utopía, en la esperanza, sino en resolver el hoy. Y pensamos que la Venezuela ese entonces estaba hundida y que ya no había más fondos. Y que no teníamos nada que perder. Que no teníamos nada que perder. No, exacto. Pero ese es un demagogo, ese lo que es administrado es un hospital, el bar de ahí del cuartel, es un golpista. Bueno, no tengo nada que perder. Y por lo menos me ofrece algo. Entonces, ese fenómeno, que te repito, ese fenómeno nos lleva a toda esta situación, pero quiero decir que la tragedia nuestra es que un poco nos ocurrió primero a nosotros, porque está ocurriendo en América Latina y está ocurriendo en Europa. Correcto. Es decir, la antipolítica juntada con la posmodernidad y pueblos que a ratos se vuelven ignorantes, lleva a esta circunstancia. Tú decías ayer, y me ha encantado y lo voy a leer textual, que en todo caso más tarde la mayoría de la dirigencia de la Venezuela Democrática terminará percatándose hacia dónde vamos, pero muchos todavía parecen desconocer dónde estamos. Si ignoramos dónde nos encontramos, es imposible llegar a donde queremos llegar. Vamos a comerciales y quiero tomar parafrasear maravilloso, bueno, no sé cómo catalogarlo, lo que tú dices como presentación del libro, pero es que me ha encantado, para entonces definir en esta última parte del programa hacia dónde vamos. Ya venimos con más en la tarde hoy a propósito de este conversatorio intelectual con Rafael Díaz.